Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros a través de TSI. Hoy seguimos abordando esta crisis que vive el mundo producto de la pandemia del coronavirus COVID-19, que ya superó la barrera del 500,000 de contagiados a nivel del globo terráqueo y más de 23,000 fallecidos. El foco ahora es la Unión Europea, Italia, con una tasa de mortalidad arriba del 10%. Son más de 8,200 los fallecidos. Hoy nos acompaña un destacado profesional de la medicina interna en nuestro país, que forma parte también, debemos decir, del equipo de médicos que brindan su orientación de manera constante a través de los canales de Emisoras Unidas en HRN. El doctor Omar Videa. Gracias por estar, doctor, en este espacio que nos permitió orientar a la ciudadanía. Estoy con mascarilla porque con eso quiero arrancar hoy. Se han vuelto muy populares. El 60-70% de la población las anda usando y hay de diferentes presentaciones y muchos nos basamos en los que vemos en redes y la usamos mal. Esta, para el caso que es muy común, ahora me la despojó, debe usarse de esa forma, doctor, porque tiene un color, para citarlo, fuerte, lo ven por aquí ustedes, un azul celeste, y si lo invertimos es un color blanco. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Licenciado Rosendo García, amable telespectadores de Al Banquillo, es un gusto la invitación que me ha girado para tener este conversatorio y poder llegar a miles de personas que en este momento están muy ávidas de información y una información que oriente, que edifique hacia la prevención y hacia los cuidados que se deben de tener con esta pandemia. Particularmente, como usted la aportaba, la mascarilla es la manera correcta. Estudiando las especificaciones y las recomendaciones del distribuidor, establece que el color de mayor intensidad debe ser a contacto hacia el exterior, así como lo portaba, o sea, el color azul, como se veía al inicio en la introducción del programa, es la forma que debe quedar externa. Y la parte blanca o la de menor intensidad de color debe quedar hacia adentro porque está diseñada de que de esa manera ejerce una barrera protectora. Y si nosotros la invertimos, perdemos esa acción protectora que está haciendo una inhibición entre lo que es nuestro aparato respiratorio y el mundo o el medio ambiente externo. Esta se usa un día y se desecha. Correcto. Ya no puede usarse ni poniéndole tantas cosas que vemos en el mercado, porque así nos la están vendiendo. Completamente. La duración aproximadamente se debe de usar por un periodo no mayor a 8 horas. Y siempre y cuando usted la ande puesta constantemente, porque si usted la está manipulando y con sus manos, que a lo mejor pueden poseer el virus, y usted la manipula y toca la parte interna, porque el detalle es tocar la parte interna, porque ahí entonces estará ya dejando el virus impreso, impregnado en la mascarilla, y al colocarla usted lo que va a aspirar es el virus. Vea ese detalle, la forma en que yo la puse, porque esta es la parte interna y la puse sobre mi pantalón, está ya inservible. Sí, correcto. Porque puede hacerte que en el pantalón, en la ropa sobrevive el virus. Es correcto, los enseres, los objetos, la vestimenta, llámese esta, en las envolturas de los alimentos, tanto ha sido un tema de controversia esta semana, el virus puede vivir y dependerá de factores como la humedad, los factores ambientales, la temperatura, de cuánto tiempo el virus puede durar, porque vea usted que aproximadamente en la mayoría de los objetos puede estar durando un promedio menor a 24 horas, pero por ejemplo en el cartón eso puede tener una duración hasta de 2-3 días, pero el factor temperatura es un factor condicionante para la duración, o sea que entre más alta está la temperatura, menos tiempo dura el virus en el ambiente. Y cuando hablamos de temperatura nos tenemos que referir a una temperatura que supere los 26 grados centígrados. ¿Qué medidas se están tomando ya a partir de hoy? Venimos desde una primera etapa, una segunda, una tercera, como lo ha esquematizado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y hemos entrado a la etapa ya... La fase 4.
Fue hace donde 4 ya días. hay fallecidos en Honduras. Sí, correcto. Hemos el día de hoy conocido lamentablemente el caso del primer fallecimiento. Con una proporcionalidad que nos da de la relación de mortalidad con los casos confirmados, era de esperar lastimosamente que este evento estaba por llegar. Cuando se llega a la cantidad que actualmente nosotros tenemos de casos, nos vemos ya expuestos a esa relación de mortalidad. Empezamos con una mortalidad en este momento del 2% en Honduras, con un fallecido, con el total del número de casos que nosotros tenemos en la actualidad, nos representa un 2%. Cuando el virus se comenzó a estudiar y los primeros estudios reflejaban, venidos de China, que la mortalidad iba a andar por el 2.3%. Vemos que en el transcurso de estos 2 meses y 26 días que lleva desde el primer caso que se diagnosticó el 31 de diciembre del año 2019, vemos cómo ha ido aumentando esa tasa. Y ahora la tasa mundial en relación al total de contagiados con los fallecidos nos da un 4.53. ¿Qué significa esto? Que en el mundo de las personas que se contagian, 5 de 100 han muerto. A hoy. Hoy. Esas son las tendencias. Ha cambiado. Empezamos con 2.3 y ahora estamos hablando de 4.5. Claro, hay algunas excepciones, como usted bien lo comentaba al momento de la introducción, como en Italia, que la mortalidad ha superado al 10.1%, que significa que se está muriendo o se muere por cada 100 casos 10 personas. Las edades, se ha hablado mucho de el riesgo de los adultos mayores. Sin embargo, viendo casos de Estados Unidos, que por cierto hoy es jueves, Estados Unidos ya superó a nivel de todo el mundo a las naciones con la mayor cantidad de contagios. Están arriba de los 82,000. Correcto. Estados Unidos será lastimosamente el país con mayor número de casos. Eso se visualizaba porque el contagio exponencial en el número de casos, eso va de manera abrupta. Usted no lo va a poder detener una vez que se rompe una barrera estimada de casos. Desde el primer caso que se detecta o que se reporta, transcurren aproximadamente 2-3 semanas. Cuando no hay una contención adecuada del virus, a las 3 semanas, como lo que ocurrió con Italia, como lo que ha ocurrido con Estados Unidos, se vuelve un aumento prácticamente que se va duplicando las cantidades en relación al número de casos diarios. Entonces, esa relación que estamos viendo en los Estados Unidos, que hay que decir un detalle importante, que cuenta con las tasas de mortalidad más bajas, pese al número de personas infectadas. Y eso tiene que ver también con las medidas sanitarias, el actuar tempranamente, el tener todos los recursos para intervenciones tempranas. Pero toda persona que se contagia del virus en cualquier lugar del mundo, sepa que tiene riesgos de complicación. La población, los estudios grandes que se han tenido en China reportan poblaciones que superan los 50 años. Hay un estudio que reportaba 49 años en la edad promedio. En Honduras, hasta el día de hoy, tenemos una edad promedio de 41 años. Esa es la edad promedio de las personas infectadas con coronavirus. Entonces, vemos cómo esta relación de edades se va modificando y según el tipo de poblaciones va cambiando. El comportamiento de América Latina es diferente al de Europa. ¿Qué revelan los estudios? Los estudios están revelando que tenemos poblaciones aún más jóvenes. Hay que hablar y definir también de que tenemos mucha población jóvenes. La edad promedio en Honduras anda por los 22.5 años. La edad en Estados Unidos es de 38 años promedio. Entonces, en relación a esto, nosotros podemos encontrar en nuestro país que el 65%, o sea, 65%, o sea, una relación de 6 de cada 10 personas que se pueden infectar por la tendencia que lleva en Honduras estarán comprendidas en las edades de 20 a 50 años. ¿Eso da alguna esperanza en la recuperación, doctor, frente a lo que hemos visto en Asia y Europa, que la población adulta es de mucho más riesgo frente a lo que está pasando en América Latina? Totalmente, creo que eso es un dato esperanzador, que no lo podemos obviar y creo que es un factor
favorable para nuestra población, pero como le comentaba al inicio, no es para confiarse porque nuestro sistema inmunológico, ya lo han hablado expertos, en América también tenemos otras condicionantes. Se habla que de trastornos como la obesidad, el sobrepeso, la prediabetes, la diabetes como factores inflamatorios crónicos que condicionan el sistema inmunológico, pero que hay un aspecto también, el aspecto nutricional, la desnutrición, que serán aspectos que jugarán un papel preponderante en el comportamiento que se tenga poblacional en relación a la presencia del virus en América. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Omar Videa. Una pausa, en breve regresamos. Seguimos con el doctor Omar Videa esta noche al banquillo. Interesante los datos de proporción que nos está dando. ¿Cómo está la distribución geográfica frente a lo que ocurre, por ejemplo, en el departamento de Cortés? San Pedro Sula es un foco de contaminación ahora mismo. Correcto. Todavía en nuestro país, en la distribución geográfica, vemos que el área rural, que compone aproximadamente el 54% de la población, no se ha visto tan afectada. Y son los polos de concentración humana, digo San Pedro Sula, Tegucigalpa y a nivel de las ciudades importantes del país donde se reportan la mayor cantidad de casos. Está representando en este momento el 82%. O sea que por cada 10 personas que han contraído el coronavirus en Honduras, 8 pertenecen al área urbana. Ese es un dato importante porque, si bien es cierto, es concentración de masas, pero también es un punto a favor en el combate epidemiológico porque es más fácil hay tener, más control, hay más control. Veeduría. Hay mayor facilidad de poder hacer estos cercos epidemiológicos que son tan importantes para el momento de la contención. Porque hay un momento donde la prevención ocupa el primer lugar y lógicamente eso lo va a seguir teniendo durante toda la etapa. Pero llega un momento ahora en el actuar, en el momento de detección temprana, porque en la detección temprana nosotros estamos evitando que ese caso se llegue a complicar, que llegue a la severidad, porque esta es una enfermedad muy curiosa. Cuando nosotros enfermamos, generalmente cuando han transcurrido 3, 5 días de la enfermedad, comienza el periodo de convalecencia. Mire que eso es lo que ocurre con el dengue, aún en la etapa de dengue grave. Hay una fase en la cual le hablamos de fase crítica, que es del día 3 al día 5, pero en el coronavirus es totalmente diferente. Los primeros 7 días de la enfermedad están descritos como los síntomas clásicos, que es importante destacar. Una gripe. Pasa así. Y usted ahí entra en confianza, porque en el día 7 comienzan los síntomas de las complicaciones y es la dificultad respiratoria el síntoma principal patognomónico que guía para poder identificar que comenzó la ruta de eso. Ahí pueda que se presente fiebre, pero no necesariamente. Sí, pero la fiebre es una fiebre que puede durar hasta 13 días. 13 días con fiebre. Y puede durar la tos seca 19 días, eso es lo que reportan los estudios. Pero sumado a eso, en el día 7, cuando usted cree que ya tiene una semana de haber tenido ya o contraído la enfermedad, usted comienza con los síntomas de complicación, es la dificultad respiratoria. Y 2 días después, el comportamiento que se ha visto en el día 9 es cuando entran en lo que es la insuficiencia respiratoria, que es esa incapacidad para poder oxigenarse. Y es cuando la persona requerirá en su momento de complicación una ventilación artificial. Pero ¿qué ocurre cuando comienza la dificultad respiratoria? Esa falla que hay a nivel pulmonar condiciona un grado de susceptibilidad para sobreinfectarse, porque es muy importante. Usted puede hacer neumonía en la fase crítica por el virus, pero también se ha asociado, y en los estudios más grandes en China, reflejan que el 50% de las neumonías son bacterianas. Y usted dirá, entonces se mete una bacteria. Es correcto. El virus que nos debilita abre campo para que entren bacterias a la vía respiratoria. Y la neumonía asociada a estas condiciones bacterianas son las que terminan llevando al choque o colapso séptico del paciente. El 50% se infecta por bacterias y vea que ya tiene virus, tiene bacterias y en estudios significativos también han encontrado la presencia de hongos.
a nivel de la vía respiratoria. O sea, una depresión completa del sistema respiratorio que lo atacan todos los microorganismos. Y otra situación importante a destacar es que cuando el pulmón es incapaz de realizar su función respiratoria y poder oxigenar el cuerpo, se requiere la ventilación artificial, un pulmón artificial. Pero se ha asociado que ponerle un ventilador artificial a una persona han asociado el 30% de probabilidades de adquirir una condición que se conoce como neumonía asociado al uso de ventilación mecánica. Vea usted, aparte de tener al virus, de complicarse con problemas respiratorios, le ponen un aparato, pero 3 de 10 personas pueden desarrollar neumonía por tener un respirador de estos. De todas estas investigaciones se desprende, doctor, que este es un virus que fue creado y todavía está un proceso de investigación por lo perfecto que dicen los científicos que resulta ser. Es un primo del SARS, del MERS, sí, e incluso tiene hasta patologías parecidas a las del VIH. Correcto. Hay una capacidad de multiplicación sorprendente, como ninguna epidemia, ahora pandemia, de los últimos años, o diría yo en los últimos siglos que ha pasado la humanidad. Pero aparte de eso, de la posibilidad de multiplicación y de mutarse, es también la virulencia, que es la capacidad de hacer daño. Es altamente asociado a las complicaciones que lo pueden llevar a mortalidad, porque si fuera una gripe en la cual usted lo incapacita, lo va a tener en reposo, lo va a tener postrado, no, es que esto lo puede terminar comprometiendo la vida. Y hay un vivo ejemplo que se relata de manera frecuente, es que durante todo este proceso que puede tener aislamiento en hogar o atención hospitalaria, el riesgo de transmitirlo está, incluso ustedes como primera línea, tratando un paciente, porque tocarlo puede representar el fin de la vida de un médico o de un personal de salud que atiende. Es muy importante porque hay reportes internacionales donde han asociado el contagio múltiple de un servidor de salud, que en función de dar un tratamiento, de dar una atención, no se guardaron ciertas medidas y terminaron infectando a una población. Sí, realmente uno de los principales focos, si lo podemos llamar así, o de riesgo para la transmisibilidad si no se tienen los cuidados del caso, es el personal de salud. ¿Ustedes cómo están, doctor? Porque están en primera línea, están expuestos, los equipos, las atenciones a nivel del sistema sanitario. Contamos con equipos y logística prácticamente mínima y básica, que es la mascarilla, los guantes. Faltará de dotar de la vestimenta también, porque en este momento no podemos descartar o decir en X centro asistencial no puede transitar el virus o ya está el virus. Nosotros que nos desarrollamos en el hospital escuela, cubriendo en este momento por la emergencia salas de hospitalización, uno ya comienza a detectar casos en los cuales se vuelven sospechosos. Aquí toda persona que desarrolla un cuadro febril no justificado, o sea, que tiene fiebre y tiene tos, mientras no se demuestre lo contrario, hay que sospechar que tiene el COVID-19. ¿Cómo entrar en una atención puntual? Porque el hondureño es dado a automedicarse. Incluso hoy planteábamos en HRN que hay ciertos medicamentos que tienen dentro de su composición cloroquina que se está agotando. Ya es difícil encontrar, por citar un caso, el plaquinol. Entiendo es para una atención puntual. Sí, para los pacientes que tienen este trastorno relacionado con el lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Se utilizan para enfermedades inmunológicas. Estos medicamentos, igual que la cloroquina que se utiliza en el país y que tiene un control en su gran mayoría el Estado, pero también se puede encontrar en el sector privado, la cloroquina que se utiliza para tratar lo que es la malaria, y la acitromicina, que es un antibiótico generalmente con una potencialidad favorable hacia el combate de las bacterias de las vías respiratorias. ¿Y de qué surge esto? Pues que en el mundo hablamos que esta es una enfermedad nueva, que cada día
venimos conociendo nuevas aristas desde el punto epidemiológico, desde su diagnóstico, desde su tratamiento, desde su prevención. Entonces, esto surge a raíz de un estudio hecho en Francia y publicado con una pequeña cantidad de casos, porque no podemos pedir estudios de masa cuando la población enferma no es tan representativa para justificar el empleo de una terapia. Pero con pocos casos creo que sirven de experiencia y no está de más tomando las medidas y los cuidados para poder tener alguna experiencia clínica en el país. Lo que se logró detectar a las personas que utilizaron, se tomaron 3 grupos, brevemente voy a explicarlo, grupo de personas que se infectaron con coronavirus y que no recibieron la hidroxicloroquina, que es en especial lo que se utilizó, y otro grupo que sí lo utilizó la hidroxicloroquina y otro grupo que utilizó hidroxicloroquina con acitromicina juntas, con dosis que llevaron a 10 días de tratamiento. ¿Qué se vio? Que se midió la carga viral, es la capacidad o la potencia o la cantidad de virus que usted anda en el cuerpo, que eso se puede medir a través de las pruebas estas de coronavirus que usted se hace por el hisopado. Entonces miden la carga viral. La carga viral de 7 días después de las personas que no recibieron ningún tratamiento persistían. La misma curva, no había habido descenso. Las personas que tomaron hidroxicloroquina se vio un descenso de la carga viral. Si usted reduce la carga viral, reduce la capacidad exponencial a transmitir el virus. Las personas que utilizaron hidroxicloroquina con acitromicina a los 5 días, la carga viral era negativa. Pero hay que tener el cuidado, porque para eso hay que visitar el médico y no por un estudio que en unos sí funciona y en otros no, porque la inmunología del humano es propia. Y los efectos secundarios que son muy delicados. Esta semana vimos reportes en Estados Unidos de personas que se administraron cloroquina siguiendo indicaciones de algunas publicaciones y sin haber tenido una evaluación previa para su indicación, y una de las personas tuvo pues un infarto. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Omar Videa. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Omar Videa para cerrar el punto abordado en el segmento anterior. Mejor no autorrecetarse, visitar el médico. Es correcto, y también hay plataformas que ahora se han creado, donde en mi caso personal me ha tocado colaborar con algunas de ellas, donde existen la forma de comunicación. Primero, es consultar a su médico, a su especialista. Igual nosotros tenemos apertura para consultas y evaluaciones por vía telefónica hacia algunas indicaciones, no solamente en relación al coronavirus, sino que recuerde que mucho de nuestra población está sin asistir a los centros hospitalarios, a los centros clínicos, para sus evaluaciones de sus enfermedades crónicas. Y hay otros, doctor, perdón, que no van o no vamos por temor, porque tenemos cuadros respiratorios, pensamos en función del coronavirus y que vamos a ir a una cuarentena y preferimos quedarnos en casa. Y es muy válido esa recomendación. Si usted está bien controlado de sus enfermedades, porque hay parámetros para el control. Las enfermedades que mayormente están complicando a nuestra población mundial son las enfermedades como la hipertensión, las enfermedades cardíacas, la cardiopatía, personas que han tenido infartos al corazón, que sufren de angina de pecho, de arritmias, están más propensos a que la severidad del cuadro los pueda llevar a una condición de mortalidad en algunos de los casos. Entonces, el hecho de estar bien controlado es la recomendación principal, y hay parámetros claros que los podemos mencionar en este programa, como el buen control de la presión arterial. Si su presión arterial es menor de 140/90, siga tomando su medicación. Sigan las instrucciones médicas, los consejos que se dan a través de los medios de comunicación, que son una plataforma donde podemos llegar a miles y miles de personas, y les decimos en este momento, si su presión está menos de 140/90, no se preocupe, siga tomando su medicamento. Si usted tiene diabetes y cuando se toma esa prueba, porque ahora lo que recomiendan las guías internacionales en relación a la diabetes, que en nuestro campo, dicen, toda persona debe tener un automonitoreo.
lo más importante para evitar complicaciones, ya que usted padece de la enfermedad y eso usted no se lo va a poder quitar, es el adecuado control, el automonitoreo. Tiene que estarse tomando los niveles de glucosa y un valor estimado y objetivo en meta en ayunas es que su nivel de glucosa esté entre 80 y 130. Si está a ese nivel así, pues lógicamente usted continúe con su medicación. Si los niveles tanto de presión arterial o de diabetes superan esas cifras, yo pienso que debe de buscarse la asistencia, que en algunos de los casos será de manera virtual, telefónica, a través de redes sociales, donde podamos tener una comunicación para ver si aplica tener un ajuste. Si existen otro tipo de complicaciones, porque estas enfermedades crónicas, lo que pasa es que tenemos una población de casi 1 millón de personas con diabetes y casi 3 millones de personas con hipertensión arterial. Y esta es una parte de la población que nos han dicho está expuesta. Correcto, está expuesta, eso no se puede desvirtuar. En este momento lo que sí queremos transmitir es un mensaje alentador, que el hecho de que usted se mantenga respetando sus medicamentos, no dejándolos, respetando la dieta, porque es importante. En la hipertensión tenemos que decir que a pesar de que estemos en casa no debemos de exceder el consumo de sal, que en las pacientes con diabetes no podemos exceder el consumo de carbohidratos, no podemos a través de la dieta, que si bien es cierto puede ser restringida en este momento, no podemos excedernos del alto consumo de pan, tortilla, arroz. Eso debe tener una moderación en su consumo porque esto nos va a llevar un incremento de los niveles. Y el aislarse, es correcto, son población en riesgo y ser hipertenso, ser diabético, tener una cardiopatía, tener una enfermedad pulmonar crónica, obstructiva, el cáncer, no importa ya la edad, para ser un factor que determine un riesgo mayor. Entonces, el aislamiento es muy importante de este tipo de poblaciones porque haremos un cerco que nos permita que nos veamos menos expuestos al tener estos padecimientos. Estas medidas de contención que se están empleando a nivel de muchos países de la Tierra, hoy salía un artículo que habla de 2.600 millones de personas que están aisladas, que están bajo un toque de queda, para que lo entiendan así, o que no pueden salir a la calle. Es lo ideal y es oportuno recalcarlo, doctor, porque aquí en Honduras somos dados a no hacer caso. Lo más importante, la medida de contención número 1 ante el coronavirus que se ha visto a nivel mundial, que ha dado resultados, ha sido el aislamiento, el quedarse en casa. Pero también sabemos la necesidad que hay de abastecerse tanto de alimento, de combustible, de hacer algunas gestiones en las cuales implican la movilización. Y es ahí el mensaje respetuoso ante las autoridades que pienso que han tomado medidas adecuadas y que bajo la presión del pueblo que se tiene hacia autorizar ciertas medidas, debe de buscarse un control más estricto, porque cuando se exponen en estos días donde hemos visto afluencia alta de personas, el día de hoy con los de la tercera edad, mirábamos filas que eran muy similares a lo ocurrido el día de ayer en las instituciones bancarias. Estamos en alto riesgo. ¿Y qué pasa? Cuando usted tiene esta condición de exposición, usted tendrá que esperar 14 días en aislamiento para ver si esa salida que usted tuvo el día de hoy no le afectó. Entonces, una medida es prolongar los espacios en tiempo para poder adquirir algunos insumos, pero que sea regulado. Y los ejemplos no es aquí venir a hacer recomendaciones inéditas, sino que tomar algunos ejemplos interesantes, como lo que se hace la circulación a través de los números o el dígito final de la tarjeta de identidad. Donde tenga acceso ese día, que puede ser en número de 2, que tenga acceso y posibilidad de poder ir a la gasolinera, que los supermercados permanezcan más horas, porque entre más horas existan, menos aglomeración habrá de personas. Porque créame que estar aislado, pero dar es la libertad de exposición, siento que de una u otra manera nos condiciona y nos pone en un riesgo nuevamente de contagio. Según las estimaciones y los estudios, ¿para cuándo van los picos a nivel de la región centroamericana? Y las evaluaciones que se tienen ahora mismo con Costa Rica, con un incremento diario alto frente a las medidas de contención de Honduras,
comparamos con las determinaciones del presidente Bukele en El Salvador y lo que muchos dicen el desorden de Daniel Ortega, que ahí tienen abiertas las fronteras, ahí siguen cayendo aviones y muchos hondureños, por cierto, se han metido de forma ilegal por el punto fronterizo de Las Manos y no hay un control puntual. Sí, es correcto. Las medidas las podemos valorar en Centroamérica. Ejemplo, Costa Rica y Panamá no hicieron al inicio, en las declaraciones de sus primeros casos, medidas de contenciones tempranas. Y ahí estamos viendo reflejado que son los dos países que no es porque detectaron los primeros casos que ahora estamos viendo que superan el número que ahora se ostentan en valores y que tienen una mortalidad también ya superior a la nuestra. La medida de contención nuestra podríamos establecerla en un parámetro intermedio en Centroamérica, ya que 4 días posteriores a la declaración del primer caso se tomaron medidas ya del cierre de fronteras y el toque de queda. Y las medidas extremas, si se pueden llamar así, pero que han dado un resultado significativo de El Salvador, que antes de tener casos hicieron ese cerco epidemiológico cerrando fronteras y llevando un toque de queda. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos la siguiente semana será crucial porque del momento, recuerde que existió aproximadamente una semana donde desconocíamos que el virus existía y que fue hasta que se detectó el primer caso, pero esa persona transcurrió aproximadamente 7 días sin ser determinada porque la persona ingresa el 4 de marzo al país, el 11 de marzo se detecta y se declara el primer caso, había pasado 7 días. Pero no es válido ese cuadro comparativo que se hizo, que por cada un contagiado ya declarado o confirmado hay 1000 en la calle, porque estaríamos hablando entonces que Honduras estaría entre los primeros países de la tierra en cuanto a contagios. Es correcto, creo que los modelos están basados en argumentos científicos. La Organización Mundial de la Salud, que ha llevado la guía en relación a los parámetros epidemiológicos de la enfermedad, establecen que la proporcionalidad de transmisibilidad de un caso es equivalente a tener 4. Y cuando se hacen medidas de contención efectivas, hablan las guías y las normas y los estudios que ese nivel de contención lo puede llevar a 1 a 1. O sea, que significa que por cada caso confirmado puede existir uno cuando usted hace las medidas de cerco epidemiológico. 21 días, al día 21, que estaremos hablando del 1 de abril, considero yo que es un buen parámetro. Cumplimos 3 semanas de la declaración del primer caso para hacer proyecciones. Cuando los países han llegado a superar el día 21, viene la ola de multiplicación aún mayor. Pienso que estamos en momentos en los cuales esto solamente es el inicio y que en la medida que se tomen las acciones de los cercos y que cuando se detecte un caso de manera temprana se hagan ese aislamiento y todas las personas que tuvieron contacto, como se hizo en Corea, que es uno de los mejores modelos en contención, cuarentenas parciales, pero con detección temprana, ir a buscar el virus, creo que en este momento es lo que nos puede llevar a tener menos complejidad. Nicaragua puede ser una bomba de tiempo con esas políticas de Ortega, al igual que la República de México. Totalmente, yo veo en Centroamérica el país con menos reporte de casos, que es el que se puede convertir en Centroamérica como la Italia de Europa. Así lo veo yo. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Omar Videa. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Omar Videa. Los estudios del COVID-19, bueno, continúan. No se tiene una cura puntual, pero ¿qué del que se recupera? ¿Puede volver a caer en un cuadro igual, peor o menor? Es importante mencionar que sí puede nuevamente contraer el virus. A la actualidad solo se ha establecido que aproximadamente esto puede andar en una proporción de 60 días. Puede nuevamente tener un nuevo contagio. Pero en la medida que lógicamente se sigan haciendo esos cercos y aislamientos y cuidados, lógicamente individualmente lo seguiremos haciendo porque esto nos está dejando una lección importante.
Un dato a destacar es que las personas pueden tener esa capacidad de transmisibilidad una vez que se han dado de alta. En los países como China, las personas que entraron a complicación y dieron sintomatología, se aislaron y estuvieron aislados por 21 días. O sea, esta condición puede usted, aunque no tenga síntomas, tanto al inicio como al final, ser un ente transmisor del virus. ¿Habrá un momento en la humanidad que se volverá inmune como han pasado con otros coronavirus, con las otras gripes tan abundantes, doctor Videa? Se van creando en el cuerpo anticuerpos, valga el término de palabras, que nos van a dar un tipo de inmunidad, que si bien es cierto, no es que no nos puede dar el virus, pero la intensidad o virulencia o la agresividad puede ser aún menor y podemos tener casos como la influenza A, que es el resfrío común, que es de lo que convivimos estacionariamente según algunas temporadas en el año, que se pueden dar las enfermedades. Doctor Videa, que hoy ya el Colegio Médico haya tenido un acercamiento con la OPS y la OMS y se busquen rutas de diálogo para tener armonía y estar como un todo en la defensa de la salud del hondureño, ¿es un buen síntoma para el gremio y el Estado? En este momento el mensaje más importante es la unidad. Creo que nuestra población nos necesita y yo pienso que de manera responsable nosotros, el gremio médico, hemos ofrecido nuestros conocimientos. Esto de estar hablando en medios de comunicación en relación a este tema lleva un constante estudio que diariamente hay que tener, aparte de nuestras labores de atención. Si nosotros no estamos formándonos y capacitándonos en el comportamiento de esta enfermedad, difícilmente podremos hacer las recomendaciones y el actuar nuestro no se verá pues reflejado de buena manera en relación a buscar una salida favorable. Yo creo que la unidad, el que el gobierno se pueda sentar con el gremio y generar estrategias, grupos consultivos que vengan a ayudar a poder parar esta pandemia con las recomendaciones. Estamos estudiando el comportamiento de lo que es este virus, que pienso yo que tarde o temprano pues tendrá un punto de equilibrio y donde el ser humano va a encontrar pues a través del raciocinio el hecho de buscar las alternativas para su control, pero en este momento, repito que es el tiempo para que usted permanezca en casa y es la manera como podemos cortar esta cadena en este momento. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, le agradezco y hoy cerramos con esta entrega especial y hablando a propósito de unidad con un mensaje. En este caso de su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, que nos permite un momento de reflexión, de ver en qué hemos fallado, en qué debemos cambiar y apuntar a una unidad del pueblo hondureño que nos permita salir adelante en esta crisis que no es de Honduras, es del mundo. Así que muchas gracias, doctor. Es un gusto haber estado con usted y con su auditorio. El doctor Omar Videa, especialista en medicina interna. Los dejamos en el cierre de Al Banquillo con su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, y este mensaje al pueblo hondureño. Por su sintonía, muchas gracias. Placer y al mismo tiempo, querido amigo, mandar este mensaje a todo nuestro pueblo. Toca la solidaridad de cada uno. Y digamos, alguno dice, yo tengo muy poco que compartir o no tengo nada que compartir. Sí tienes mucho. En primer lugar, tienes tu capacidad de orar y de encomendar a nuestro pueblo a Dios. Ayer el Papa nos llamó a todos a mediodía a decir un Padre Nuestro, que es la oración que Cristo nos enseñó. Todos podemos ser solidarios con la oración. En segundo lugar, acatando todas las disposiciones que se nos dan, o sea, quedándonos en casa, salir solamente si es indispensable y luego asearnos y purificar nuestros vestidos, nuestros zapatos, nuestras manos. Esa es una manera de ser solidarios para no permitir que el virus siga avanzando. Lo vamos a detener, pero lo vamos a detener con la colaboración de todos.
Si alguno no colabora, está más bien favoreciendo que esta pandemia vaya para largo. De tal manera que yo los exhorto a todos, llenos de esperanza, llenos de fe, vamos a vencer, pero siendo solidarios todos. En primer lugar, agradecer, porque ciertamente hay personas que han puesto alma, vida y corazón. Todo el personal de salud. Tenemos que apoyarlos y una manera de apoyarlos es acatando para que este virus no se difunda más y ellos puedan también dar respuesta a todo lo que se espera. Personal de salud, los encomendamos cada día, los médicos, las doctoras, todas las enfermeras, enfermeros, paramédicos. Gracias de corazón. Los encomendamos en la oración, oremos por ellos. En segundo lugar, gracias a todos los que han sabido ser solidarios. Quiero felicitar mucho al personal de Copeco que, acatando las disposiciones del señor presidente, están distribuyendo esos alimentos a quien más lo necesita. Y luego que podamos ciertamente llenarnos de esperanza, vamos a vencer. Frente a la fe, debemos saber que no hay nada inútil para los que aman a Dios, como dice San Pablo. Y entonces, en medio de esta prueba, de esta dificultad, debemos salir más fortalecidos, llenos de fe y al mismo tiempo tratar de ser mejores hondureños. Honduras, después de esta prueba tan difícil, tiene que salir algo nuevo. No podemos seguir con los mismos vicios del pasado o con esa misma idolatría del dinero, del poder, del placer sin reglas morales. Eso tiene que cambiar. No podemos pensar que esta epidemia va a ser simplemente para que mueran inútilmente muchas personas. Yo diría, lo mejor de todo es encontrar el verdadero sentido de la vida, que estamos en este mundo temporalmente, que aquí no es nuestra morada definitiva y por eso debemos darle valor a lo que tiene valor y relativizar aquello que son medios para poder alcanzar la finalidad que es precisamente un mejor hondureño, un mejor cristiano y alcanzar al Señor Jesús. Yo digo que precisamente esta puede ser una oportunidad. La humanidad está comprendiendo que no es ni el poder ni el dinero los que salvan. Es sencillamente siendo mejores seres humanos y tratando de servir unos a otros a través del amor. Es lo único que permanece. Ya lo dice San Pablo. Todo esto desaparecerá. Lo único que se conservará será el amor. Y quiero recomendar a las personas más pobres, a los ancianos, a los enfermos, tratemos de ayudar en la medida cada uno de sus posibilidades para que no se sientan marginados y peor aún, para que no se sientan desechados. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios, el Santo Padre tuvo un resfrío muy fuerte el día miércoles de ceniza, pero ya se ha recuperado totalmente, está bien. Hay muchas veces señales de alarma, se dice que en Santa Marta se contagió ya uno de los monseñores que ahí vive, pero el Santo Padre está protegido y está cumpliendo medidas de higiene, de tal manera que no tenemos preocupación. Él está celebrando cada día la Santa Eucaristía en la capilla de Santa Marta, la podemos seguir todos los días a través de su Yapa Medios a las 7 de la mañana. Se los recomiendo porque son mensajes de esperanza que necesitamos todos. También debemos procurar seguir la Santa Eucaristía, las oraciones, porque es la manera en que podremos salir adelante y sin perder la esperanza. El mundo se ha recuperado de peores epidemias en el pasado y también nosotros vamos a salir adelante, pero repito, seamos dóciles a aquello que se nos recomienda. Yo creo que en primer lugar debemos recobrar una gran fe. Sabemos cuál ha sido la trayectoria del Señor Jesucristo a lo largo de la historia.
curar los enfermos, aliviar el dolor. Y eso se continúa haciendo a través de su cuerpo místico que es la iglesia, y queremos seguramente desempeñar este papel. Queridas hermanas y hermanos, acerquémonos más a Dios. Acerquémonos a su santa palabra. Pongamos nuestra vida como un espejo delante de nuestros ojos para que cambie lo que tiene que cambiar y para que podamos verdaderamente alcanzar una mejor Honduras con salud y con amor.